sobre todo un aprendizaje sobre la condición humana. Bosnia era un país que me fascinaba desde la universidad, cuando entonces veíamos imágenes de la guerra y del sitio Sarajevo, pero del que tampoco sabía mucho. Y la verdad es que fue una experiencia muy real ir del país que tú imaginas al país que conoces, más de una década después de que terminó la guerra. Entonces fue un enorme aprendizaje sobre la condición humana, con sus luces y sus sombras, y también un aprendizaje personal sobre cómo reaccionas tú en situaciones de cierta ansiedad y en un entorno complicado. Y Bosnia de alguna manera también era una especie de astilla que tenía clavada y que necesitaba sacarme. Sin embargo, la ironía es que habiendo vivido allí y habiendo seguido el país estos años, la espina sigue ahí y de alguna manera han creado nuevas espinas, pero que forman parte de tu personalidad. Yo tenía la sensación que había visto personajes muy curiosos, desplazados internos, gente que vive ayudas sociales, bosnios y serbios por igual, autoridades locales y personajes que la verdad solo te encuentras en este tipo de países. Y entonces tenía esta espina clavada y necesitaba contar un poco cuál era la experiencia real en el terreno década y media después de la guerra, porque mi impresión es que cuando se habla de Bosnia hay tanta obcecación y a veces demasiado sobre la guerra que hay poco conocimiento social y cultural. Hay mucha gran imagen sobre Bosnia, la guerra, la intervención de la OTAN, Srebrenica y la política internacional, los acuerdos de Dayton, pero había, en mi impresión, muy poco conocimiento o muy poco que había traslucido de los personajes concretos, las vidas anónimas que se han quedado detrás, que siguen ahí, ¿no? Cuando ya las cámaras de la televisión apuntan a Siria o Ucrania, tenía inquietud de contar un poco las vidas, diferentes vidas de personas con las que trabajé, conviví y luego conviví emocionalmente. Teóricamente avanza hacia la Unión Europea, no es Estado candidato todavía, pero está en el proceso de integración, en un contexto en el que la ampliación europea está herida casi de muerte tras el Brexit y tras el crecimiento de la eurofobia. Entonces Bosnia está sobre todo en ninguna parte. Sigue siendo un país de los Balcanes y es un país que hoy tiene la llamada perspectiva europea, pero es un país con unas tasas de analfabetismo muy grandes y es un país con una crisis social no resuelta.